Ya está con nosotros conectado Roberto Kachanowski, que le doy la bienvenida, y Aldo Abraham. Tenemos dos economistas, los vamos a sumar y vamos a ir sumando distintos economistas con extracción política o ideologías distintas, porque lo que sabemos es esta es la foto. Pero queremos tratar de adentrarnos en el que vendrá, en el porvenir, qué nos depara para nuestro bolsillo. Porque vos del otro lado, que también sos propietario y tenés un alquiler, vas a alquilar, renegociás con el inquilino y ya nadie sabe cómo hacer, porque el inquilino no puede pagar. Y hoy tenés un índice que está indexado en gran parte por la inflación. Nada de lo hecho sirve, Cacha querido, ¿cómo estás? Cuando tenés estos números. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, te vemos muy bien. Recuerdo nuestra última charla que hablábamos mucho sobre el tema de a dónde iba a tocar el recorte del gasto público, sobre todo con lo acordado con el Fondo Monetario. Y uno se pregunta, con esta inflación de alimentos, si alguna de las voces críticas que hemos visto, algunas organizadas cortando las calles y otras no organizadas en redes sociales o espacios más chicos, no tienen asidero. Si por más de que aumenten la tarjeta alimentar, cuando esa gente tan necesitada va a comprar el alimento, o no encuentra o lo encuentra a estos precios tan desconcertantes. ¿Cómo se sale de acá? Lo saludo a Aldo Abraham ahí, que está acá está Aldo, querido. Hola, querido. Hacemos la amigo. pantalla partida. Bien. Déjame primero que te conteste, te diga algunos datos que estaba revisando recién. ¿Cuánto subieron alimentos y bebidas en Argentina? 7%, ¿no es cierto? 7,2 promedio, sí. Bueno, me fijé, Uruguay 2,4, Brasil 2,4, Chile 3,9. O sea que vos fíjate que no es la guerra. ¿Cuánto subió educación, que es el rubro que más subió? En Chile 6,6, en Uruguay 1, en Brasil 0,2, acá 23,6, casi 24%. Así que no busquen ninguna excusa, que la zaraza, que la guerra, que no se historieta, porque el problema es acá. Y el problema que yo veo es que ahora estás pagando la fiesta de la política populista que aplicaste de Plan Platita en digamos, básicamente a partir de el segundo semestre del 2021, ahí le empezaron. Pero me deja decirte algo, Cacha. ¿Platita para quiénes? Porque la verdad es que uno escucha los distintos sectores y en los rubros de venta no se avisoró mejores ventas. Los comerciantes están enfurecidos, los supermercadistas dicen que tienen unos costos tremendos y que los márgenes de ganancia apenas lo mantienen. ¿Quién ganó con el Plan Platita? Y la gente se queja de que no puede ni siquiera pagarse unas vacaciones si no es en cuotas. Digo, veíamos los huevos de Pascua, público... la noticia del día que los huevos de Pascua lo pagás en 12 cuotas. ¿Quién se llevó el Plan Platita? Y bueno, ahí, a ver, el tema es, primero digamos, lo que se hizo, que fue por recomendación de Cristina, de manera que Cristina es parte de la derrota de esta inflación, que no se haga la distraída, que no diga, no, porque no hicieron, no. Ojo que acá todavía no te ajustaron ni el tipo de cambio oficial, que viene creciendo al 2% mensual, y las tarifas de los servicios públicos, que creo que no las tocaron todavía, hasta donde yo sé, ¿no es cierto? Solo pymes, y la segmentación no les está saliendo evidentemente como pensaban. Otro tema que agregaría, atenti con el número porque es artificialmente bajo, además de los dos datos que di. Precios cuidados representa aproximadamente el 7% del total de los precios relevados. Cuando empezaron ellos estaban en 2, 1%, se iba a representar menos. O sea, lo que hicieron fue meter cada vez más el peso de precios cuidados dentro del índice de precios al consumidor para tirar para abajo el índice. Digo, estadísticamente hay que discutir si corresponde aumentar o no la influencia de precios cuidados. No, porque son productos que tengo un gráfico acá, pero no lo vamos a poder ver. Pero que ¿sabés qué pasa? Si es verdad que precios cuidados se cumplió, la verdad lo disimularon muy bien, porque en estos índices no se nota. ¿Podemos poner la placa de los alimentos que más aumentaron para mostrarle a Cacha y a Aldo, que también lo quiero participar? Ya que dicen que es la guerra, vamos a mirar los números de la guerra en un solo mes en Argentina. Vamos, mira, me doy vuelta. El dato, dale. Poneme los alimentos, porfa. Ahí está, el dato del día. Yo digo porque no sé quién está en guerra, pero nosotros nos tenemos que cubrir de esta guerra, que es la de la remarcación de precios. ¿Cómo? No sé. Pan de mesa, 24,8% en un mes. 25% aumentó el pan en un solo mes en marzo. Claro, porque la harina se revaluó, hay que decir que los commodities subieron y pegó acá, pero acá pegó 3 veces más que en el resto.
13,2% el costo de la harina en un solo mes. La leche acá, la leche del tambo. Acá no sé qué tiene que ver la guerra, porque las vacas las tenemos por suerte acá. 13,9%, y el campo se queja porque hay un montón de límites para exportar, entonces no se entiende. Casi 14% aumentó la leche en un solo mes, en el tercer mes del año. Los huevos. No sé dónde está acá el proceso industrial tan largo de la cadena para poder argumentarte y justificarte esto. Y te muestro esto para que veas que no hay nada estacional. No es que, llovió, se marchitaron las lechugas. No, a ver, huevos de gallina, 21,6%. Sí que aumentó el costo del alimento de la gallina, la electricidad, todo lo que quiera, pero 22% en un solo mes. Cortémosla con el chamullo de lo estacional, porque a otros países no les sucede esto. 22% en un solo mes. Azúcar, 10,5% en marzo. Y carnes y derivados, con el pacto que tiene el empresariado de este sector con el gobierno de ofrecer cortes populares, solo subió un 7,5%. ¿Qué quieren que coma la gente? Entonces, cuando vemos, como veíamos una nota, como le hicimos a Castells, que se puso a llorar, porque le pedimos que nos muestre lo que había en los comedores, lo que el gobierno les mandaba. Claro, el gobierno le resulta muy oneroso proveer de harina a los comedores, pero eso no es alimentación. Y la realidad es que están dejando afuera a un montón de gente de clase media de sus propios hábitos. No solamente es la pobreza que crece, es la pobreza de la clase media empobrecida que se convierte en nuevos pobres. Por estos números, que alguno de los delegados gremiales explique cómo van a ser, porque en realidad, en rigor, estos números son los pactos de una cuota de negociación salarial de 4 meses. Para emparejarte, no hay forma. Lo que a vos te aumentan en 4 meses es lo que en promedio aumentan los alimentos en Argentina en un solo mes. Esto es donde decimos, ¿cómo van a hacer para cumplir con ese eslogan que dijeron de que los salarios iban a ganarle a la inflación? Hasta ahora no se ve. Aldo querido, buenas noches. Ahora sí te doy la bienvenida formal. Estamos acá con Cacha analizando un poco. ¿Es la guerra o es Argentina? No, claramente no es la guerra. En los países en los cuales se generó inflación por toda la emisión que hicieron los bancos centrales de los países desarrollados y que también implicó la depreciación de sus monedas, estás viendo inflaciones como 6,7% por año, ¿no? En Italia, 8%. O sea, la guerra y la inflación que se estuvo generando en el mundo debe haber aumentado los índices en esos países entre 4 o 5%, 4 o 5 puntos porcentuales en un año, 6 como mucho. Nosotros estamos hablando de una inflación de 55%. No parece que tenga nada que ver. Mira, yo ayer estaba con una estadística tuya, que de hecho yo los invito a que cuando puedan revisen algunas estadísticas que están buenas de Libertad y Progreso. Vos comandás ese organismo. Hasta ayer, o por lo menos hasta enero, se había empobrecido la gente un 28,3% en su poder adquisitivo en los últimos 5 años, sobre todo castigados aquellos del sector informal, ¿no? El sector privado había perdido en 5 años un 13,7% de su poder adquisitivo. Los más golpeados, insisto, casi un 30%, quienes están en el empleo informal, que cada vez son más, porque ayer yo mostraba cómo se invierte la curva y baja el empleo privado y suben los monotributistas. La gente se la rebusca como puede y además quiere aportar, evidentemente. Mi pregunta es, con estos números, ¿qué va a pasar ahora con los salarios? No, el empobrecimiento de los argentinos va a ser evidente y lamentablemente cuando sube la inflación, que en realidad es un impuesto que financia el gobierno, a los que más le sacan proporcionalmente es a los más pobres, a los que tienen menores ingresos, porque imagínate que quien tiene la oportunidad hoy se está cubriendo con dólares, ¿no es cierto? Ahora, alguien que tiene todo en pesos, porque la verdad ni para comprar dólares le alcanza, que son la gente de menores ingresos, ¿no? Son los que más pagan ese impuesto inflacionario. Ellos que tanto hablan de tener impuestos que sean progresivos, bueno, este es el más regresivo de todos y es el que más incrementa en la Argentina. Un absurdo y no nos debería llamar la atención que el gobierno esté perdiendo la guerra. Si está usando el mismo arsenal que viene fracasando desde que iniciaron su mandato. La realidad es que cuando Feletti, al secretario Feletti, le preguntaron sobre por qué no daban resultados sus medidas, él dijo, bueno, yo no hago milagros. Es verdad,
nadie hace milagros. La verdad, el milagro sería que esas medidas que él está implementando dieran resultado, cuando nunca lo dieron. Sí, estamos hablando de control de precios en un país en donde no hay un inspector por punto de venta, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo de esa manera. Ningún país lo hace de esa manera, es casi imaginarlo. Lo que sí es cierto es que evidentemente si hay una mesa de negociación con el empresariado o los supermercadistas está fallando y también el empresariado está tomando nota. Quiero preguntarte, Cacha, por algo que está diciendo Aldo, que es que en su momento cuando la gente empieza a darse cuenta que los pesos valen cada vez menos, se vuelcan a su porción de ahorro a la moneda que más conocen históricamente, ese resguardo de valor ha sido el dólar. En los últimos días observamos que se mantiene calmo el tipo de cambio informal. El resto no, porque obviamente están regulados y además hay cepo. Mi pregunta es, ¿sobran tantos pesos como nos hicieron creer? ¿O la gente está adelantando consumo? ¿A dónde van esos pesos que no sube el dólar? Primero, aclaremos algo, porque cuando mostraba los cuadros esos de precios del pan, etcétera, el aumento, por ahí la gente se la va a agarrar con el panadero. El panadero no tiene la culpa. El tema es que no están subiendo los precios. Se está depreciando el peso, que es distinto. Entonces, porque si no vamos a estar atacando a la gente y vamos a entrar en una confrontación donde la culpa del otro que me aumentó el precio, y mirá el carnicero, y mirá el panadero, y mirá no sé quién, y entonces el gobierno se saca de encima la responsabilidad. De manera que es importante decir, mira, la responsabilidad está en el Banco Central, que emitió e inundó el mercado. Esto es como hubiese mandado al mercado un río de plata, ¿sí? Entonces, de dinero. Y entonces está tan desbordado que la demanda de dinero se te escapa. ¿Qué significa esto? La lata de atún que iba a comprar hoy, la semana que viene la anticipo y la compro hoy antes de que suba de precio. Y eso te pasa con la gente. La gente lo que estás haciendo es sacarse los pesos de encima. Buen punto. No gana el dólar porque estamos tan pobres que directamente adelanta el consumo. No, lo del dólar tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la suba de la tasa de interés y el arbitraje que está habiendo. Fíjate cómo están creciendo sobre todo los depósitos indexados y los no indexados, los depósitos en pesos. Vendés dólares, te haces de pesos, te colocas a tasa de interés y decís, mira, como ahora está entrando los dólares de la soja, etcétera, se va a quedar tranquilo el dólar durante un tiempo, entonces gano una tasa de interés en dólares que no lo consigo en ninguna parte del mundo, ni el narcotráfico consigue la tasa de interés que rinde acá. Que anotás. Ahora, va a llegar un momento donde el tipo que está jugando en el casino, dice, no juego más, ya gané mucho, me llevo todas las fichas. Y ahí se da vuelta el mercado, por eso siempre digo, el dólar no baja, se agacha, toma fuerza y vuelve a subir. ¿Por qué sube después desmedidamente? Porque cuando se va del mercado, si vos pusiste 100, te vas por los 100 más los intereses ganados, con lo cual la presión sobre el mercado de cambio es fenomenal. Y eso te va a pasar en unos meses seguramente. Eso es un fantasma latente, claro. Eso está ahí. Además, ya con estos números de inflación tenés atraso cambiario de nuevo, que es lo que decías al comienzo. O me van a decir que bajó a 195 por confianza en el gobierno, cuando se están matando entre las dos partes del gobierno y cuando tenés este descalabro inflacionario. Es claro que es un problema de arbitraje de tasa de interés. El Banco Central la estuvo subiendo, no sé, Aldo si coincide conmigo, pero te digo que mi visión es que esa tranquilidad es el típico juego tasa versus dólar. Esto lo vimos hasta en el Plan Primavera en 1988 y derivó en el febrero del 89, ¿no? El 6 de febrero Ahora, del 89. Cacha, era conocida. Te pregunto sobre algo que el gobierno casi cree como un acto de fe, que el mes que viene, bueno, por lo menos va a bajar. ¿A qué niveles puede llegar a bajar la inflación? Por lo que ya vemos que queda como rezago, como presión de este mes, un mes altísimo. ¿Qué se puede esperar de abril, mes que estamos transitando? Ya debes tener un arrastre estadístico bastante alto. Por lo menos te vas a estar en 5 puntos. Yo hice la cuenta así rápido con el celular cuando estaba en una reunión y me da que en el primer trimestre da algo así como 5 puntos o 5.1% promedio mensual del primer trimestre de inflación. Si tomás ese promedio mensual, o sea, tomás lo que aumentó en el primer trimestre y calculás cuál fue el promedio mensual, lo llevas a decir, bueno, si se mantiene este ritmo, ¿cuánto terminamos en el año? Claro. Te da más o menos 80 y pico %, una cosa por el estilo. O sea que en algún momento dije, no descarto que la Argentina termine una inflación de 3 dígitos anuales. Y te digo, hoy estoy casi convencido que podés llegar a terminar en 3 dígitos anuales. Por esto estoy diciendo,
vas a terminar en un diciembre contra diciembre por el 100% o más. Voy a hacer un punto acá, no te despido, Cacha, te pido que te quedes porque me interesa mucho el análisis, pero quiero sumar para que escuchemos la información que tiene Rosario Ayerdi, porque estamos hablando de momentos históricos de la Argentina. Cacha dice, ojo que no descartamos ir a una situación casi de una subinflacionaria como vimos después de Alfonsín y demás. Y yo te estaba mostrando, estamos en la inflación más alta de los últimos 20 años. Hay que ir a abril del año 2002 para ver estos números. ¿Te acordás lo que habíamos sufrido, no? Después de ese diciembre del 2001. Y mientras tanto, Cristina y Alberto, en este escenario, Cristina y Alberto siguen sin hablarse. Un Alberto Fernández que manda a hablar a Martín Guzmán para dar el mensaje económico de que el gobierno se tiene que alinear y que todos los funcionarios se tienen que alinear detrás del plan económico. Y una ¿Cuál es el plan económico? ¿Hay plan económico? Porque Guzmán casi que tuvo un confesionario, no sé si fue un sincericidio o qué, pero dijo públicamente que había que formar un programa económico. ¿Cuál es el Esa programa? es la discusión, y me parece que la discusión que se viene justamente es por el aumento de tarifas, algo que ya generó mucha discusión entre Cristina y Alberto Fernández, por lo cual me parece que si no hablan entre ellos y la fórmula presidencial sigue sin enviarse mensajes, esto va a escalar en los próximos días. Seguramente la próxima semana va a seguir escalando la discusión porque va a haber que tomar medidas. Hoy no las va a ver. Alberto Fernández sigue en la clínica en el sanatorio Otamendi, un Martín Guzmán que ya dijo lo que tenía que decir, una Casa Rosada que está en silencio, paralizada, porque la verdad todo bien con la paternidad del presidente, ¿eh? Lo que pasa es que uno dice, es el Otamendi donde tiene que estar el presidente en el día que se conoce la inflación más alta de su propia gestión y de la historia de los últimos 20 años. Uno no comprende a dónde están esos interlocutores. Invitamos a todos los ministros, ¿eh? Nadie quiere venir, no es que uno no quiera ponerte delante también una voz oficial. Los queremos escuchar dando una explicación. Silencio absoluto, ahora no Marce. existen. Silencio absoluto es lo que está haciendo hoy la Casa Rosada con el peor número de los últimos 20 años con respecto a la inflación. Dicen, bueno, ya habló Martín Guzmán. Bueno, no fue suficiente la entrevista a Martín Una Guzmán. entrevista a un periodista, con todo respeto por nuestros colegas que tuvieron ese logro, pero eso no es lo que uno espera. Uno espera justamente un anuncio de una directriz. Lo que dijo el propio Feletti, no tenemos una meta de gobierno. Digo, supongamos que mañana Guzmán sale con algo un poco más claro que eso y más articulado. ¿Daría resultado? Porque me parece que de fondo acá hay una cuestión política. Digo, si uno ve un programa de shock económico, supongamos que se anuncia un programa de shock con medidas muy fuertes. Que esta misma gestión sí que esta misma gestión, digo, ¿funcionaría? Es porque la verdad es que porque hoy reunir a los funcionarios que tienen el área del gabinete económico es imposible. Me parece que acá de fondo la cuestión es la falta de credibilidad política, digo, del gobierno. Digo, lo que se necesita me parece que es un shock político, más allá de las medidas técnicas que desde el punto de vista económico, porque si no ninguna política económica va a funcionar. Vos seguro que en tu casa estás súper preocupado porque te estás dando cuenta que lo que, si tenés la suerte de tener un delegado gremial, te prometieron de paritaria, no te sirve para ni siquiera llegar a la mitad de lo que ya tenemos en este primer trimestre, casi te diría, ya podemos decir cuatrimestre de inflación. Acá, donde estamos trabajando, que están nuestros compañeros, allí el despliegue de 24 incorporó al sanatorio Otamendi y está el presidente. Viviendo puertas adentro su intimidad y, por supuesto, acompañando a su mujer en la intimidad de lo que es el nacimiento de su hijo. Se espera en las próximas horas el alta de Fabiola Yáñez. Uno se pregunta si esto es lo que un presidente competente tiene que hacer en este momento, porque la realidad es que ordenó al ministro Guzmán que salga y dé un reportaje. Pero también el ministro Guzmán después se esconde y no se sabe ahora cómo se sigue con la política económica. Y otros ministros que están reclamando que haya justamente reglas claras de la economía. Acá. Sí. Acá con el sonajero. Incluso, Marce, está en ese momento el presidente. Sí. Yo insisto, vos en tu casa sabés que si tuviste familia, Martín, vos tuviste familia, ¿cuántos días te tomaste por la paternidad? Mirá, ¿tomaste alguno? Sí, algunos. 2 días. ¿Vos te tomaste? 5 días para empleado público, lo cual le correspondería a Alberto Fernández. Ahora, pero es el presidente, no es un empleado público, es quien conduce la gestión del país. Ahí vamos. En un principio Alberto Fernández dijo, yo me voy a tomar la licencia por paternidad, voy a acompañar a Fabiola Yáñez. Después, la portavoz oficial dijo, no se va a tomar licencia por paternidad, sigue activo en el gobierno. Bueno, Francisco nació el lunes a la madrugada. Fabiola sigue internada en el sanatorio Otamendi con Francisco, el bebé del presidente, y Alberto Fernández sigue en el sanatorio Otamendi. ¿Qué te dicen? Está en comunicación con los ministros. Sí, bueno, eso parece que
hoy, un día como no hoy, Sí, que no WhatsApp, alcanza. sí, también digo, allá que usan las redes para anunciar el nacimiento que todos festejamos y celebramos la salud del hijo presidencial, también podrían usar las redes para saber cómo sigue, porque la gente está esperando saber qué pasa Ahora, el lunes. igual, ¿Hay anuncios el lunes, Ro? No, a ver, Alberto Fernández se va a tomar el fin de semana para evaluar el recambio que quiere hacer, el relanzamiento que quiere hacer de su gobierno. ¿Qué tiene? Tiene borradores el presidente ¿Cuántos hoy. tiene? Tiene varios borradores. ¿Por qué? Porque está tan loteado el gabinete que tiene que ir viendo qué movimiento puede hacer. Alberto Fernández quiere autonomía para mover el gabinete. En una alianza de gobierno que tiene otros dos socios principales, como Sergio Massa y Cristina Kirchner, el presidente dice, decido yo, muevo yo. El tema es, Alberto Fernández, mañana, si regresa a la Quinta de Olivos, tiene los borradores en su escritorio esperándolo, que terminó de delinear el domingo pasado, antes de irse a Otamendi. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué cambios va a hacer el presidente? Ahora, Yo ¿cómo es que quiero se haya preguntar- esperado hasta que haya un 6,7% de inflación para anunciar lo que en teoría, si él ya estaba dispuesto, No, digamos, pará, después- Dari, te hago un paréntesis ahí. Los cambios pueden ser que no tengan que ver con el gabinete económico. bueno. O sea, estamos... Escuchan lo que está diciendo. Rosario maneja información de alto vuelo Claro. y esos borradores que tiene delante, seguramente delante de Fabiola, está ahí Cristian Balbo. Cris, voy incorporándote a nuestra charla. Con Fabiola y el bebé tiene los borradores y él en su soledad está reflexionando sobre qué hacer, porque básicamente los propios ministros también están esperando saber si son ratificados, si su análisis es el correcto. Hay ministros que tienen una mirada totalmente distinta entre sí sobre lo que hay que hacer. De hecho, vemos un secretario de Comercio por un lado y un ministro por el otro. Cris, estás allí en el sanatorio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela, colegas? Día 3 de vida de Francisco Fernández Yáñez. Va a llevar los dos apellidos. Recordemos, repasemos que nació el pasado lunes a la 1:22 de la madrugada, según informó la Unidad Médica Presidencial. El presidente estuvo durante toda la primera jornada, se retiró muy tarde el lunes. Me dicen que ayer martes también visitó a su esposa, que estuvo almorzando mira. inclusive acá. Almorzó. Lo que pudimos, sí, que En el almorzó un Otamendi, churrasco. almorzó. Un Ok. churrasco en la Otamendi, churrasco, y también hubo una raviolada. Esta es la información que recibimos. A mí y el te dato juro una importante cosa, es que doy recibe la una fuente estadística de muy- inflación y se A me ver. cierra el estómago. Qué suerte que otros puedan comer. Qué suerte. La verdad, a mí yo doy los números de inflación y se me cierra el estómago porque uno sabe las consecuencias de eso. Y es más, vislumbrar un 60-70% de inflación en el año como escenario optimista, a mí me deja sin ganas de comer. Lo que me estás contando no es un dato menor. Es básicamente la realidad en la que todos tratamos de entender cuál es la realidad que vive el presidente que estamos hoy teniendo. Digo, hoy Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, hablaba de algo que parece una obviedad, pero no lo es. Y lo dice quizás una de las líderes que también ha tenido muchas críticas en sus gestiones. Lo que es tener poder versus lo que es tener el bando presidencial. Me parece que lo que nos aporta Cris es un claro ejemplo de cómo estamos hoy direccionados. Aldo, recién mirábamos un poco los números y la realidad política. Me sumo a lo que proponía Dari. Si ellos con esta misma gestión, si este gobierno el lunes hace un lanzamiento de un shock de la economía, un plan estabilizador, ¿puede llegar a surtir efecto? No, yo creo que este gobierno ha perdido toda credibilidad, pero más allá de eso, creo que esa es una hipótesis muy utópica, ¿no? Yo creo que lo más que uno podría soñar de este gobierno es que de golpe, ante la posibilidad de una crisis, decida la Alianza unirse, apoyar a sus ministros y lanzar un paquete de medidas que la verdad no va a diferir mucho de lo que vienen haciendo, porque ya nos aclararon que no van a hacer ninguna de las reformas estructurales necesarias como para que la Argentina pueda salir de este proceso de decadencia que lleva ya décadas, ¿no? Y si no van a resolver, si ya nos dijeron un montón de veces que no van a resolver esos problemas de fondo, es porque ellos tienen una visión muy distinta de qué es lo que genera crecimiento y bienestar El tema es quiénes son ellos, la porque Argentina. da la sensación de que si Cristina, la Cámpora y una parte del kirchnerismo está tan enojados porque no están de acuerdo con la dirección que el gobierno está tomando. Entonces, por lo menos uno decía, en el kirchnerismo no sabía qué esperar. Acá nadie sabe qué esperar. Los empresarios no saben qué esperar. Entonces, quiero volver y preguntarle también a Cacha, lo incorporo en esta pregunta. ¿Qué posibilidades hay, Cacha, de que esto, por algún cambio que el gobierno decida hacer, mejore? ¿Es el problema
el ministro, si supongamos se incorpora, no sé, un Redrado, por decir alguien que vino con una propuesta, un Carlos Melconian, un Álvarez Agis a la gestión. Sí. Digo, porque son nombres que están dando vuelta. ¿Cambia? ¿Con un nombre cambia? No, al contrario, no va a cambiar nada. El problema es esencialmente político. Tenés que tener un plan económico consistente, pero detrás tenés que tener alguien que te genere confianza desde el punto de vista político. Entonces, no es cuestión de sacar a uno o poner al otro. A ver, Guzmán es solamente un ministro de finanzas, porque él maneja una parte de la economía que son las finanzas cuando renegocia la deuda. Los precios los maneja Feletti y nos hace responsable. Culfas es el encargado de la producción. Un secretario o no sé qué cosa de Guzmán es el que maneja la energía, o sea que Guzmán le tiene que pedir permiso al subordinado. Esto es digamos que está medio como complicado. Ahora, yo te diría, este gobierno no tiene ninguna chance de cambiar, porque la pregunta es, a ver, el kirchnerismo se molesta con Alberto Fernández, ¿y qué quiere? ¿Qué haría en lugar de las barbaridades que está haciendo Alberto? ¿Sí? ¿Cuál sería la propuesta superadora que podría ofrecer el kirchnerismo, por ejemplo? ¿Emitir de vuelta? ¿Te puedes imaginar que el 6,7 va a ser una anécdota en la historia nuestra? Pues si te vas a ir a cualquier lado. No subir las tarifas de los servicios públicos, bueno, no lo subas, pero lo vas a pagar por el lado de la emisión monetaria, porque se te va a caer el sistema energético, por algún lado lo pagás. Entonces, acá el problema que tienen es que quieren hacer populismo sin plata. Y eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, si no haces reformas estructurales, no tenés un gobierno creíble y querés hacer populismo sin plata, sos boleto picado. No tenés Pero ninguna yo me chance imagino, de digo, nada. a ver, mañana lanzan una reforma tributaria y un blanqueo de capitales. Esta ¿quién le va a gestión creer? tiene credibilidad como para poder acaparar, no sé, dólares en una economía que se necesitan dólares, para que la gente que tiene el dinero fuera de del sistema registrado lo incorpore, para que las empresas tomen un empleado y tomen lo que significa, ¿no? El riesgo y además el compromiso de mantener un empleado. ¿Está ya este gobierno en condiciones de generar esas condiciones? No, esas condiciones no. A ver, Cristina está ocupada con sus problemas judiciales, ¿sí? Alberto está ocupado con el hijo que le nació, que me parece fantástico, y ninguno está a cargo de la nave. Entonces uno te dice, suba las velas, el otro te dice, baje la vela, el otro dice, todo a babor, el otro, todo a estribor, el otro dice, paren los motores, el otro arranquen los motores. Y la gente está arriba del barco, mira, y dice, bueno, no sé qué va a pasar. Cada uno está sobreviviendo como puede, porque esto es un desgobierno, no es un gobierno, es un desgobierno. Y si me permitís hacer un punto, esto me hace acordar mucho a la década del 70, yo la viví, por mi edad. Cuando en el gobierno de Perón estaban divididos en dos partes, se agarraban a tiros, por lo menos ahora no se agarran a tiros, pero sometieron al país a un desastre por enfrentamientos internos de ellos. Ahora están haciendo lo mismo, están sometiendo el país a un desastre por un enfrentamiento entre ellos, entre dos alas del mismo gobierno. A ver, falta mucho para que termine esta gestión y hay que propiciar que las cosas se den de la mejor manera posible en una democracia. Cumpliendo los ritmos que esto significa, falta más de 1 año y medio. ¿Qué debería hacer el gobierno para llegar a ese 2023 de elecciones de la mejor manera posible, para el mayor bienestar de todos los involucrados en este mundo económico? No puedo vender humo, no puedo hacer nada. Este gobierno no puede hacer nada. Está liquidado. No o sea, lo que están haciendo los ministros es lo único que se puede hacer, tratar de ir en un día a día. Sí. A ver, vos tenés un presidente que no es creíble, un reemplazo del presidente que es menos creíble todavía. Mirá la imagen que tiene Cristina, que tiene él o que tiene Máximo. Sí, bueno, cualquiera de ellos no tiene credibilidad. O sea que vos estás en un país en el cual las principales cabezas tienen una alta imagen negativa, un fuerte rechazo de la sociedad. Entonces, no tienen ninguna chance de cambiar nada. Bien, me quedo con una frase que dijiste, estás con tos. Me quedo con la frase que decía Kachanowski, ojo con el atraso cambiario, porque si estamos padeciendo este número de inflación, imagínense cuando se actualice. Aldo, vos querías decir algo. No, una cosa que hay que tener en cuenta es que acá la discusión entre las dos partes que componen esta alianza fundamentalmente no es una discusión sobre rumbo, los dos quieren hacer lo mismo. La discusión es cuán rápido quieren ir y en ese sentido
el gobierno, Guzmán, Culfas, quieren ir más despacio, lo cual es muy bueno y es lo mejor que puede seguir haciendo este gobierno, porque van al precipicio. Lo peor que podemos hacer es acelerar hacia el precipicio, porque vamos a llegar y nos vamos a golpear fuerte. Entonces, claramente lo poco que uno puede... El precipicio está adelante, digamos, no hay forma de esquivarlo. El precipicio está adelante, ellos están apuntándole al precipicio y ojalá sigan gestionando como van hasta ahora, porque yo creo que si hubiera un cambio, por ejemplo, del ministro de Economía o del ministro de Producción, muy probablemente lo que tendríamos es un vuelco hacia algún candidato como Feletti, estoy poniéndolo como ejemplo, y claramente eso va a implicar acelerar hacia el precipicio y cuando nos golpeemos va a ser muy duro, ¿no? Cacha, querido, te agradezco que hayas participado. Para que sepas, no sé si estás mejor, estás ahí en comunicación con nosotros. Sí, estás bien, todavía. ¿no? Que no te asusten sus fans. Hablo tanto durante el día que te quedas sin voz en un momento dado. Pero bueno, coincido con lo que decía el querido Aldo. Así que... Un consejo para la gente, porque también tratamos de llevar algo de paz. Hay mucha gente que te sigue, que lo sigue a Aldo, que dice, bueno, pero tenemos que vivir en este país, no nos queda otra. ¿Cómo nos resguardamos de lo que estamos viviendo a nivel económico? Un consejito, Cacha, para el final. Compra hoy antes de que los pisos se te derritan mañana. Adelantar compras. Gracias, Cacha. Gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo grande.